Buenos días, les damos un saludo, un cordial saludo y pues le damos la bienvenida en esta mañana, domingo 26 de abril. Pues sean bienvenidos todos los que se están conectando a través de esta red, ¿verdad? Para compartir esta mañana, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos. Antes de empezar a orar, y quiero darles anuncios, ¿verdad? Unos anuncios que vamos a estar trabajando en esta semana con YouTube, a ver si logramos conectarnos, hacer una transmisión unida en Facebook y YouTube. Estamos en ese proceso. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, por ahí les vamos a mandar un mensaje para que se conecten, ¿verdad? Para que nos busquen y así podamos también transmitir por medio de YouTube. Y pues sigamos orando, sigamos buscando la dirección de Dios para seguir llevando a cabo su obra, la obra que Él nos encomendó para glorificarlo. Entonces, pues le damos la bienvenida, bienvenidos sean todos. También si ustedes tienen una petición de oración y nos la desean hacer llegar por medio de mensajes o pueden mandármela por medio de mensaje, oraremos por ella. Si es personal, no se preocupen, nomás indíquenos, ¿verdad?, que es personal y estaremos orando por sus necesidades. Así que pues es una bendición estar en esta mañana, en este lugar, abriendo estas puertas, ¿verdad?, a través de esta red, porque es a través de esta red la que estamos predicando la palabra del Señor. Y nos sentimos muy privilegiados del Señor porque nos da esta oportunidad de estar aquí, de estar compartiendo su palabra y prácticamente pues estar bien, ¿verdad?, estar gozando de salud, gozando de la comunión con la familia y también intercediendo por los que están sufriendo, ¿verdad?, los que están pereciendo en estos momentos. Así que pues sean bienvenidos y vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe mi audiencia, pues vivo es mi familia, ¿verdad?, mi esposa, mis hijos, es la audiencia que tenemos en vivo. Así que también les voy a pedir que cierren sus ojos y inclinen su rostro en reverencia al Señor. Señor, venimos a presentarnos delante de ti en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, el cual tú has puesto como puerta, como camino para llegar a ti, Señor. Y nos has enseñado que pidamos en su nombre y recibiremos. En esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé el discernimiento de tu palabra para que nuestra alma se nutra y nuestro cuerpo pues tome su fortaleza. Y aunque esté enfermo, aunque esté pereciendo físicamente, sabemos que tu Espíritu Santo nos va a fortalecer, Señor. Así que en esta mañana nos dirigimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y te pedimos la dirección en tu palabra, que este mensaje llegue a los corazones, Señor, que están conectándose, que ya se conectaron a esta línea, que ya nos están mirando por medio de esta red, Señor. Te pedimos que tu mensaje llegue a sus corazones y impacte sus corazones, Señor. Que tu palabra impacte sus vidas, Señor. Y así ellos puedan entender y puedan gozarse, Padre, del por qué fueron criados, del por qué están en la tierra, Señor, del por qué están mirando estas cosas alrededor de ellos. Y se puedan levantar y puedan glorificar tu nombre también, juntamente con todos aquellos que nos reunimos en esta hora y glorificamos tu nombre a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Así sin ni preámbulos, será esta mañana, pues el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir que la salvación, vamos a hablar de la salvación.
Vamos a hablar de la salvación, porque la salvación no tiene otro objeto, ¿verdad? Vamos a hablar de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe y de la salvación? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este tema. Nuestra base parte de Juan capítulo 3, versículo 18. Yo te invito que vayas al libro de San Juan, al capítulo 3, al versículo 18. Juan 3, 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, vamos a tocar este tema porque es muy importante entender cuál es el objeto de la salvación, cuál es el objeto de la fe. El que en él cree no es condenado. Primer paso. El que en él cree no es condenado. Ahora, yo te voy a invitar que vayamos a otros dos versículos que tengo aquí para compartirlos y podamos reafirmar esta doctrina, porque esta es la doctrina de Cristo Jesús. De aquí partimos a enseñar esta doctrina, la doctrina de la salvación, la doctrina de la fe. Y lo vamos a reafirmar con Juan, allí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una reafirmación, que el que en él cree no será condenado. Miren lo que nos dice aquí mismo Juan capítulo 4, versículo 9. Perdón, es Primera de Juan, disculpe. Primera de Juan, capítulo 4, versículo, permítame llegar ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, el que en Él cree no es condenado. El camino de la salvación es explicado en las Escrituras en los términos más sencillos, pero posiblemente no haya verdad sobre la cual se haya proferido más errores que la relativa fe salvadora del alma. La experiencia ha demostrado hasta la saciedad que todas las doctrinas de Cristo son misterios. Misterios no tanto en sí mismo, sino porque entre los que se pierden están encubiertas. O sea, la salvación de Cristo es un misterio. O sea, la doctrina de la salvación de Cristo es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Es misterio entre los que se pierden. Entre los que se pierden. Es un misterio. Porque no la conocieron, porque no la quisieron escuchar, porque no quisieron conocer,
porque la rechazaron. Por eso es un misterio para los que se pierden. Pero es tan sencilla de entender. ¿Cómo es que podemos ser salvos? Mire lo que dice, lo voy a invitar que vaya a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. Le voy a pedir que anote estos versículos y usted los pueda, ¿verdad?, escudriñar. Cuando esté más, ahorita voy a ir rápido, ¿verdad?, pero para que usted los escudriñe cuando se tome el tiempo en estos días. Dice así, 2 de Corintios capítulo 4, vamos a leer el versículo 3 al 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, ¿está qué? Encubierto. Mire lo que dice el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, notamos aquí que el evangelio está encubierto. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué? Porque están cegados. Están cegados. Dice que dice Pablo aquí en su carta a los Corintios, que el Dios de este siglo lo cegó, le cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Entonces, notemos que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado. Es condenado. Por eso es que la salvación o el objeto de la fe es tan sencillo, porque dice que el que en él cree no es condenado. Por eso dice que están encubiertos, a los cuales el Dios de este siglo ha cegado sus ojos. Tan sencilla es la escritura que uno podría decir: el que corre puede leer, pero el ojo del hombre es tan miope y tan maleado en su entendimiento que distorsiona y transversa la más sencilla verdad de la escritura. Y ciertamente, hermanos míos, a quienes conocen lo que es la fe personalmente y en la práctica, no siempre encuentran fácil definirla con precisión. Ellos piensan que han dado en el blanco, pero para luego lamentarse de que han fallado. Esforzándose por descubrir una parte de la fe, descubre que han olvidado otra, y en el exceso del celo para sacar al pobre pecador de un error, a menudo lo hunden en otro peor. Notemos, es sencilla la enseñanza, es práctica. El que en él cree no es condenado. Si nos ponemos a mirar en este momento, ¿cuántas veces no se ha cometido el error de poner otras cosas como objetos para la fe? Y se ha cometido el error. Pero en esta mañana tengo la intención, con la ayuda de Dios primeramente, de juntar estos pensamientos sobre los cuales hemos recogido, ¿verdad?, de otros sermones, y ponerlos en este momento ante su presencia de usted, y que usted pueda ver con claridad qué es el objeto de la fe, o sea, qué es lo principal de la fe. Vamos a ver qué es el objeto de la fe.
y de la salvación. Primero, dice así, el objeto de la fe, ¿hacia dónde mira la fe? La palabra de Dios me dice que crea. ¿En qué debo creer? Se me ordena mirar. ¿A dónde debo mirar? ¿Cuál debe ser el objeto de mi esperanza, de mi fe, de mi confianza? La respuesta es simple. El objeto de la fe para un pecador es Cristo Jesús. Es simple. El objeto de la fe es para un pecador es Cristo Jesús. Muchos dicen, yo creería en Cristo, yo creería en Cristo si supiera que soy elegido. Esto es venir al Padre, y nadie puede venir al Padre excepto por medio de Cristo. La obra del Padre es elegir. No puedes venir directamente a Él, y por tanto no puedes conocer tu elección a menos que primero hayas creído en Cristo el Redentor, y luego a través de la redención puedas acercarte al Padre y conocer tu elección. Juan es muy claro y dice que, y bueno, voy a decirlo, Jesucristo es muy claro en el libro de Juan. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que nadie va al Padre si no es por Él. También Él dice que todo lo que el Padre le ha entregado en su mano, dice que no lo echa fuera, ¿verdad? Y también dice que no se perderá. Entonces, notemos que aquí el objeto principal es la fe en Cristo Jesús. Para todos nosotros los que hemos pecado, para ti que eres pecador, el objeto de tu fe es Cristo Jesús. Porque aquí miramos en este pasaje bíblico, dice, el texto dice, el que en Él cree no es condenado. O sea, es claro, el que en Él cree no es condenado. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿A dónde tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En Cristo Jesús. Y te digo, no puedes venir a Cristo, no puedes venir al Padre si no vienes por medio de Cristo Jesús. Esa es la elección del Padre. El Padre ha sido elegido, lo ha puesto sobre todas las cosas. Lo ha puesto sobre la fe. Algunos también cometen el error de mirar, fíjate, unos cometen el error de mirar la obra de Dios en el Espíritu Santo. Miran hacia adentro a ver si tienen ciertos sentimientos, y si los encuentran, su fe es fuerte, pero si sus sentimientos han partido de ellos, entonces su fe es débil. Así que miran a la obra del Espíritu, que no debe ser objeto de la fe de un pecador. O sea, la obra del Espíritu no es el objeto de la fe de un pecador. El Espíritu no te va a salvar. El Espíritu no te va a dar fe. El que te va a salvar es Cristo, y el que te va a dar fe es Cristo. El Espíritu Santo tiene su obra. Y nosotros prácticamente nos movemos a través de su obra, porque su obra es la que nos enseña. Y no cometamos ese error de poner el Espíritu Santo en vez de Cristo Jesús. O de mirar al Espíritu Santo y perder de vista a Cristo Jesús. Tu fe es Cristo Jesús. Debe confiarse en el Padre y en el Espíritu para completar la redención, pero la misericordia particular de la justificación y el perdón
de la sangre del mediador es el único argumento. Los cristianos debemos confiar en el Espíritu después de la conversión, pero al quehacer del pecador, si quiere ser salvo, no consiste en confiar en el Espíritu ni en mirar al Espíritu, sino mirar a Cristo Jesús, aleluya, y únicamente a Él. O sea, el pecador tiene que mirar, antes de confiar en el Espíritu Santo, tiene que mirar a Cristo Jesús. No puede mirar al Espíritu Santo sin antes haber mirado a Cristo Jesús, sin antes haberlo reconocido como Dios, sin antes haberlo reconocido como el poderoso, como el único Dios, como el Creador, como el que perdona los pecados, como el que nos limpia con su sangre. Antes de eso, el pecador tiene que mirar a Cristo Jesús antes de mirar al Espíritu Santo. Porque es una verdad que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y va a hacer una obra en nosotros. Pero primero hay que mirar al objeto de la fe, que es Cristo Jesús. Así que, amigo oyente que me escuchas, antes de que mires la obra del Espíritu Santo, te invito que mires aquel que es el objeto de la fe, que es Cristo Jesús. No hay ninguno otro más que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra fe. Cristo Jesús es nuestra salvación. Pecador, si quieres ser salvo, tienes que mirar a Cristo Jesús. Tienes que confiar en Él. Tienes que mirarlo a Él. La salvación depende de Él. La salvación depende de toda la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios el Hijo. Porque Dios el Hijo es encarnado en carne humana, ofreciendo en expiación por los pecadores. O sea, Dios el Hijo es ofrecido en carne. ¿Para qué? Para quitar el pecado, para limpiarnos a través del sacrificio. ¿Tienes el ojo de fe? ¿Tienes el ojo de la fe? O sea, es muy importante poner nuestra mirada en Cristo Jesús como Dios, porque si quieres ser salvo, tienes que mirarlo a Él como Dios. Él es Dios sobre todo. Bendito sea Él sobre todo. Yo te digo que en esta mañana te arrodilles ante Él. Te arrodilles ante Él. Acéptalo como Dios, como el verdadero Dios, como el verdadero Salvador. Pues si no lo haces, no tendrás parte con Él. Quiero traer algo a mi mente en este momento, que cuando Pedro estaba sentado y el Señor empezó a lavarle los pies, ¿verdad? Y le dice a Pedro, Pedro no quería que el Señor le lavara los pies, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo puedes? No, eso no puede pasar. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, es necesario que te lo haga, porque si no te lo hago, le dijo, no tendrás parte conmigo. O sea, le está diciendo a Pedro que Él es el camino, que la única esperanza es Él, es Cristo Jesús. Y entonces cuando Jesús termina de decirle estas palabras, Pedro dice, no, pues lávame todo, ¿verdad? O sea, Pedro al instante entendió y dijo, no, pues mejor lávame todo. Querido oyente que estás escuchando, permítele a Dios. Ven a Dios, acércate, pídele que te lave. Él dice que todo el que esté cansado, que venga a Él, que Él los hará descansar. Entonces, ven a Él. Ven a Él. Cuando hayas creído en esto, cree en Él como hombre, cree en la maravillosa historia de su encarnación. Fíjate del testimonio de los evangelistas que declaran que el infinito se vistió de infante, que el Eterno se
encubrió dentro de lo mortal que aquel que era rey de los cielos se volvió siervo de siervos y el Hijo del Hombre. Crean, admiren el ministerio de su encarnación, pues a menos creerán en esto, a menos que no crean en estos, no podrán ser salvos. Es importante que creas en Él. Es importante que creas en su encarnación. Es importante que creas que Él se hizo siervo de siervos. Es importante que creas el testimonio de los evangelistas, de los apóstoles. Que aquel que era rey del cielo se volvió siervo de siervos, que es Cristo Jesús. Juan dice en el capítulo 1 de su libro de San Juan, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo habitó entre los hombres. O sea, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Tenemos que creer. Si no creemos en eso, seremos condenados. Por eso es necesario creer. Luego que tu fe contemple a Cristo levantándose de los muertos, míralo. Él ha cargado con la maldición y ahora recibe la justificación. Él muere para pagar la deuda. Él se levanta para clavarla en la cruz. Aleluya. La deuda ha sido saldada a través de Él. Ahora yo te digo, míralo ascendiendo a los cielos. Y contempla en este día, enterneciéndote en el trono del Padre. Aleluya. Él dice que todos los que vienen a Dios por medio de Él, y Él como Dios, como hombre, cuando vive, cuando muere, cuando resucita, cuando reina arriba, Él es el único objeto de nuestra fe y de nuestra salvación. Él es el único efecto para perdón de pecados. No debes confiar en ninguna otra cosa más que solamente en Cristo Jesús. Yo te digo que no debes confiar en ninguna otra cosa que solamente en Cristo Jesús, porque Él es el único objeto de nuestra fe y de nuestra salvación. En ninguno otro hay salvación, en ninguno otro hay fe. Tienes que mirarlo a Él. Tienes que creer que Él descendió para perdonarnos. Tienes que mirarlo a Él, ir a la cruz y clavar todos nuestros pecados, nuestra deuda en la cruz. Tenemos que mirarlo ascender al cielo. Recuerdo que en el libro de los Hechos dice que estaban los apóstoles mirando hacia el cielo, ascender a Cristo Jesús, y dice la palabra que se les presentó un ser, ¿verdad?, con vestiduras blancas, y les dijo, ¿qué miráis? Y estaban mirando, y dijo, así como lo veis ascender al cielo, así lo veréis descender a la tierra. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Él es el único objeto de nuestra fe y de nuestra salvación. Les suplico que no se equivoquen respecto, pues un error de este sería peligroso, sería fatal. Que pongan sus ojos en otros objetos que no es Cristo Jesús. Serían condenados, porque dice que serían condenados los que no creen. Eso es fatal, ser condenado a la muerte eterna, ser condenado eternamente. Sería fatal para ti el no creer. Sería fatal para cualquiera el no creer en Cristo Jesús, porque la condenación sería eterna. Yo te invito a que vengas a Cristo. Ven a Cristo. Entrégale tu vida.
El sacrificio vicario por los pecados de todos los que confían en Él con toda su alma. O sea, el sacrificio vicario que Cristo hizo. Y fueron puestos para todos aquellos de los que en Él crean. Te invito a que vengas a Cristo Jesús. El Evangelio está disponible y revelado, excepto aquellos quienes se niegan a creer. O sea, el Evangelio está disponible para todo el que crea. Y también le va a ser revelado. ¿A quién no le he revelado el Evangelio? A aquellos que se niegan a creer. Sí, está encubierto. ¿Por qué? Porque lo rechazaron, porque no quisieron creer. ¿Y sabes qué? Se perdieron. Porque el Dios de este siglo, que es Satanás, como lo describe la Biblia, les cegó, ¿qué? Lo cegó su entendimiento para que no creyeran en Cristo Jesús. Nota este pasaje. O sea, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no creyeran en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es nuestra esperanza. Cristo Jesús es la esperanza para la humanidad. Cristo Jesús seguirá siendo la esperanza para la humanidad mientras Él no venga. Cristo Jesús es tu esperanza. Oh amigo pecador, no tienes que sentir tu pecado. Porque muchos pueden decir, oh, yo iría a Cristo Jesús si sintiera que soy pecador o que estoy pecando. Yo te quiero decir algo. El ser humano en su justicia propia nunca se considera pecador y nunca mira su pecado. Siempre se considera justo. Pero la verdad es que somos pecadores porque hemos nacido del pecado, con el pecado de nuestros padres. Somos pecadores. Aún los que nacen en una paternidad cristiana nacen con este pecado. Aún ellos tienen que venir a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador. Porque por naturaleza nosotros hemos pecado. Pero no tienes que sentir, porque uno mismo, el ser humano, se justifica. Mi justicia es propia y ante todo me justifico, porque mis ojos no ven el pecado. No ven. Ejemplos, tenemos muchos ejemplos. Cuando cometemos algo, una falta a alguien, ofendemos a alguien por algo que nos hizo, ¿qué no nos justificamos nosotros? Porque me hizo eso, ¿verdad? Ahí nosotros nos justificamos y nosotros nos creemos justos en nuestro propio juicio. Pero Dios no está diciendo que nos juzguemos. Está diciendo que vengamos a Él, reconociendo que somos pecadores. No necesitas sentir que eres pecador, necesitas reconocer que eres pecador y que necesitas de Jesucristo para la salvación. Puedes confiar en un doctor que puede salvarte cuando crees que estás mejorando, que estás enfermo y vas al doctor y te dice el doctor estás mejorando y él te receta unas medicinas y tú puedes confiar porque te está diciendo, ¿verdad?, que vas bien, que vas mejorando, que tomes el medicamento. Pero confiar así es fácil. Pero confiar en un médico cuando sientes que la sentencia de muerte está en tu cuerpo y mantener la confianza cuando la dolencia está ganando terreno y se está manifestando en todas formas y cuando la úlcera está supurando veneno. Eso es fe. Eso es fe. Creer en esos momentos es fe.
Y así, cuando el pecado cobra señorío sobre ti, cuando te sientes que la ley te condena, entonces aún como un pecador puedes confiar en Cristo. Puedes confiar en Cristo. Aún cuando estás siendo condenado. El objeto de la fe entonces es Cristo. Cristo es el sustituto de los pecadores. Sí, Cristo es nuestro sustituto en la cruz. Dios en Cristo, pero no Dios aparte de Cristo. Ninguna otra obra del Espíritu, sino la obra de Jesús únicamente debe ser vista por ustedes como el cimiento de su esperanza. Cristo es nuestro sustituto en la cruz. Eso es. Él nos sustituyó en la cruz. Él fue por nosotros. Prácticamente es lo que Él hizo por amor. Mira lo que dice Romanos. Vamos a ir a Romanos. ¿Por qué es necesario escuchar la palabra? ¿Por qué es necesario leer su palabra? ¿Por qué es necesario confiar en Cristo? Porque cuando nosotros confiamos en Cristo, viene la fe a nosotros. Oigo decir a mucha gente, tengo fe en esto, tengo fe en aquello, tengo fe en lo otro. Pero escucho a muy pocos decir, tengo fe en Cristo Jesús. Y miro a muy pocos regocijarse en Cristo Jesús. Pero este mensaje es el mensaje del Redentor. Es el mensaje que Cristo trajo a nosotros. Esa es la razón de la fe. Cristo. Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Yo sé que muchos lo saben de memoria, ¿verdad? Versículo 10. Capítulo 10, versículo 17. Dice así. Así que la fe es por el oír. ¿Dónde viene la fe? Por el oír, ¿verdad? Y oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Esa es la razón de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué cree un hombre y de dónde procede su fe? O sea, ¿por qué creemos? ¿Y de dónde proviene nuestra fe? Creemos por Cristo Jesús, porque por Cristo Jesús, si creemos por Cristo Jesús, no seremos condenados, seremos salvos. Ahora, ¿de dónde viene nuestra fe? ¿O de dónde viene la respuesta a esta pregunta? ¿De dónde procede su fe? De Cristo Jesús. Esa es la razón de nuestra fe, es Cristo Jesús. La fe es por el oír, concedido por el escuchar. O sea, alguien puede decir o puede preguntar, ¿acaso todos los hombres oyen? ¿O acaso todos escuchamos? ¿Por qué hay algunos que son incrédulos? Porque hasta ahora hay muchos que son incrédulos o que permanecen incrédulos y escuchan. La fe viene a cada quien para experiencia propia como resultado de un sentido de necesidad. Se siente necesidad de su Salvador, descubre que Cristo es justamente el Salvador que necesita y por tanto, ¿cómo no puede evitarlo creer en Jesús? Fíjese.
Podemos decir, oh, muchos escuchan, pero yo sé que muchos escuchan. Y muchos son incrédulos. Y aún muchos siguen siendo incrédulos. Pero nos estamos refiriendo a la razón de la fe. ¿Por qué se tiene fe? Porque se escucha la palabra de Dios. Y solamente a través de la palabra de Dios viene la fe a nosotros. Porque creemos en Cristo Jesús y nos damos cuenta que sí necesitamos de un Salvador. Nos damos cuenta que sí necesitamos creer. Nos damos cuenta que sí necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Sí nos damos cuenta que lo necesitamos. Yo sé que hay muchos que están buscando escapar, haciendo buenas obras, que están buscando hacer otras cosas para ser salvos. Yo entiendo eso y yo sé que hay mucha gente haciendo eso. Pero el único camino es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nada podemos hacer sin Él. Él mismo es claro en su palabra y dice que si nosotros permanecemos, Él permanecerá en nosotros. Si nosotros guardamos su palabra, dice que el Padre nos amará y Él vendrá y nos amará también. Todo está en Él. ¿Cuál es la razón de mi fe? Cristo Jesús. La fe es por el oír la palabra de Dios. Solamente viene a través de Cristo Jesús. La salvación, la fe, solamente vienen a través de Cristo Jesús. El Espíritu Santo hace su obra. Hay frutos que son del Espíritu Santo que están en nosotros. Hay frutos que desarrollamos que son del Espíritu Santo. Pero esos frutos no nos van a llevar a la salvación. Esos frutos no nos van a llevar a tener fe. El que nos va a llevar a la salvación es Cristo Jesús. Y a tener fe es Cristo Jesús. Los otros son complementos para nuestro crecimiento. La obra que trae el Espíritu Santo es el complemento para nosotros. Fíjate que te voy a invitar que vayas a Mateo, porque Jesús aquí es bien claro en este pasaje bíblico y habla sobre la salvación y sobre la fe. Allí en Mateo dice que Dios las escondió de los sabios. ¿Qué escondió Dios de los sabios? Fíjate, vamos a ir a Mateo, capítulo 11. Versículo 25. Vamos a dar lectura al 25. Mateo, capítulo 11, versículo 25. Dice así: En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Soberanía de Dios, soberanía de Dios. Así le agradó a Él. Todas las cosas, dice, que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Luego dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Quiero parar en el versículo 28.
O bueno, vamos a leer el 29, ¿verdad? Para cerrarlo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Note, esto fue escondido por Dios. Dios lo escondió de los sabios. ¿Qué escondió Dios de los sabios? Escondió que el objeto de nuestra salvación y de nuestra fe es Cristo Jesús. Porque no les fue revelado esto, sino ¿a quién se le reveló? A todo el que cree en Él. Porque no es condenado el que cree en Cristo Jesús. Porque el que no cree dice que ya fue condenado. Hoy muchos se han perdido. Hoy muchos han muerto eternamente porque no conocieron a Cristo Jesús. Muy importante no perder de vista nuestro objeto de la salvación y de nuestra fe. Está en Cristo Jesús. La revelación de la salvación y de nuestra fe está en Cristo Jesús. Y no seremos condenados. Así que el Señor escondió esta revelación de los sabios y de los entendidos. ¿De qué revelación dices? Puedes decir de la revelación de la salvación y de la fe. Descanso para el alma. Es ahí donde encontramos nuestro descanso, a los pies de Cristo. Es ahí al pie de la cruz donde miramos nuestra esperanza en Él. Es ahí donde nosotros recibimos la fe, oh hermano, oh querido oyente. Es ahí al pie de la cruz, al contemplar al Cordero que fue inmolado, al contemplar esa sangre derramada en ese madero. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Juan capítulo 10. Versículo. Vamos a leer el 25. 25 al 27. Juan capítulo 10. Vamos a leer al 27. Dice así: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, fíjese, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La razón de nuestra fe es Cristo Jesús. De nuestra salvación es Cristo Jesús. Por eso el que no cree no va a ser salvo. El que no cree no va a ser salvo. El que no cree en Cristo Jesús no va a ser salvo. Si tú crees en otras cosas, porque hoy en día se han comido tantos errores doctrinales que han puesto otras obras delante de Cristo Jesús. Por ejemplo, hoy predican de que creas en la prosperidad, de que des, fíjate, de que des.
Nota este ejemplo bien sencillo, de que des y Él te va a dar. Que le des 1000 y Él te va a dar 10,000. Usan pasajes bíblicos distorsionados. Y muchos no son salvos, van y dan. Y muchos no han conocido ni a Cristo. Además, muchos ni tienen fe en Cristo Jesús. Pero no te han enseñado la doctrina de la salvación. No te han guiado a los pies de Cristo. No te han dicho que eres un pecador y que necesitas, si quieres el perdón, necesitas de Cristo Jesús. No te han dicho eso. Te han contado otro cuento. Y aún muchos se siguen deleitando en sus pecados, en sus deleites carnales. Y van a la iglesia supuestamente cristiana, evangélica, creyendo que con lo que ellos dan. Y muchos también salen de las iglesias diciendo, yo no recibí a Cristo porque no siento. ¿No sientes qué? No me siento lo suficiente culpable para pedir perdón. Oh, querido oyente, ese es un error garrafal, porque no necesitamos sentir. Tenemos que reconocer que somos pecadores y Él nos aceptará. Él dice que no nos va a echar fuera. Si el Padre nos pone ante Él, Él no nos va a echar fuera, nos va a amar, aleluya, nos va a perdonar, nos va a restaurar. Y nosotros vamos a escuchar su voz. Y vamos a dejarnos guiar por su voz. Porque nosotros somos sus ovejas. Y aquí el Señor le está hablando a los líderes religiosos en el templo. Porque le está diciendo, ustedes no creéis en mí. Ustedes no son mis ovejas. Porque ustedes no escuchan mi voz. Porque ustedes no me siguen. Porque ustedes están poniendo sacrificios, están poniendo obras, no me están poniendo a mí como lo que soy, dice Cristo Jesús. No lo estaban reconociendo como el enviado del Padre. No lo estaban reconociendo como Dios. Muchos le decían blasfemas, muchos de estos le decían blasfemas. Y el Señor Jesús le dice, no. El testimonio, aquí le está diciendo, mi testimonio. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, dice, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Porque sus ovejas escuchan su voz y Él conoce sus ovejas. ¿Y sus ovejas qué? Lo seguimos. Aleluya. Cuán glorioso es descansar en Cristo Jesús. Cuán hermoso es contemplar su hermosura. Oh, Él es digno de recibir la gloria y la honra. Yo te invito en esta mañana que vengas a Cristo Jesús. No tienes que sentir que eres pecador, eres pecador. Su palabra nos dice que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de misión. Hemos pecado. Necesitamos venir a Cristo Jesús para que nos perdone. Pero no por un sentimiento interior, sino porque reconocemos que lo necesitamos. Nadie más puede hacer esto más que Cristo Jesús. Nadie te puede llevar al Padre más que Cristo Jesús. Nadie te va a poder llevar al cielo más que Cristo Jesús. Nadie te puede dar vida eterna más que Cristo Jesús. Nadie te puede salvar más que Cristo Jesús. Nadie te puede perdonar más que Cristo Jesús. Nadie puede hacer esta obra más que Cristo Jesús. Allí donde tú estás, si tú has aceptado a Cristo Jesús, yo te invito que repitas esta oración, pero dilo tú con tus palabras. Yo nomás sería un sonido, pero tómalas a las tuyas. Dile, Señor, en esta mañana
reconozco que he faltado, que he puesto mi fe, mi salvación en otras cosas. Pero quiero, en esta mañana estoy creyendo que tú eres mi objeto de salvación, tú eres mi razón de fe. Por lo tanto, en esta hora te ruego que me perdones y me recibas como tu hijo. Creo que tú eres Dios, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Tú eres el único que puede darme vida eterna. Si lo crees, decláraselo. En el nombre de Jesús, vamos a ti, Padre, en oración. Y en esta mañana te ruego, Dios, te ruego que tu gracia se mueva en medio de los que están escuchando tu evangelio en esta mañana. Oh Padre, que tengas misericordia del enfermo, que tengas misericordia del huérfano, de la viuda, que tengas misericordia del ser que has creado. En el nombre de Jesús, te ruego por los que estén enfermos, Dios, los que tienen cáncer en sus cuerpos, Señor, que tengas misericordia. Rogamos por tu gracia sobre ellos. Si los has de sanar en tu voluntad, sean sanados en este día. Que tu mano poderosa pase sobre ese cáncer y sea eliminado, Dios. Cualquier situación que haya en sus cuerpos, cual sea el padecimiento que están teniendo físicamente, que tu mano poderosa en este momento pase sobre ellos sanando, Señor. Oh Dios de la gloria, nos abandonamos en tus manos en esta mañana, Dios. Guíanos a través de la semana que empezamos hoy, con tu santa palabra, Señor, y permítenos regocijarnos en los días postreros. Oh Padre, hasta el día de tu venida, Señor. En tus manos estamos, Señor, y en ti descansaremos, y en ti esperaremos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, querido oyente, amigo, familiar, que nos ves a través de este medio. Que la paz de Dios sea contigo. Si tú hiciste esa oración de recibir a Cristo por primera vez, déjamelo saber. Mándame un mensaje. He tenido el gusto estas semanas de platicar con varios familiares también, y me han comentado. Yo te voy a decir que esa es la alegría de mi corazón. Ese es el premio que nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, es el premio que recibimos, ¿verdad? Porque nos llenamos de gozo, de júbilo, y nos afirmamos también sobre la palabra. He escuchado que varios familiares ya se reúnen en sus casas a través de este medio. O sea, se reúnen y leen la Biblia, comparten, oran. Familiares, amigos que me escuchan más allá de las fronteras. Persevera en la fe, no te desanimes. Él está obrando alrededor de ti. Aun cuando parezca que no, Él está ahí contigo. Él está esperando que tú clames a Él y que lo busques a Él. Así que yo te bendigo en esta mañana, y que Dios te bendiga, ¿verdad? Porque lo más importante es su bendición y su protección. Y mis deseos, pues yo tengo los mejores deseos, ¿verdad? Como hijo de Él, te deseo lo mejor. Y pues déjamelo saber, ¿verdad? Tu testimonio, y así podernos gozar, ¿verdad? Plenamente, porque eso es lo que edifica a los creyentes, lo que Dios está haciendo en los hogares. Así que pues yo te deseo un buen inicio de semana, ¿verdad? Hoy es el primer día de la semana, es domingo, y que la paz de Dios sea contigo, ¿verdad? Y que su presencia te acompañe, te guarde en tu salida y en tu entrada, y que su luz resplandezca sobre ti y sobre tu familia. Que Dios te bendiga.